Sin pesos, sin dólares y ahora sin agua. ¿Por qué? Bueno, ahora les voy a mostrar mucha información, pero lo que tenemos es una economía efectivamente donde, como quería el presidente Milei, el peso sea un bien escaso, pero no por lo que quiere el presidente Milei, sino porque cada vez tenemos menos pesos nosotros para gastar, para comprar, para consumir, para adquirir alimentos, para adquirir comida, etcétera. Les voy a mostrar ahora los datos. Sin dólares, porque efectivamente las reservas cada día están más en negativo. El gobierno no pudo aprovechar ni un blanqueo, ni una cosecha récord, ni la deuda, ni nada. Siguen bajando las reservas y todo el mundo en el sistema financiero ve que el dólar está atrasado y que efectivamente el gobierno se está por quedar sin dólares. Y ahora sin agua. Y ahora sin agua, por dos datos. Uno es que el gobierno ya anunció que va a avanzar con la privatización del agua, algo que se lo habilitó el Congreso, algo que habilitaron los diputados y los senadores que votaron la ley bases y los gobernadores que mandaron a votar esa ley. Pero además, como en las privatizaciones no se privatiza las cosas como están, sino como bien aprendimos de los 90, primero se acomoda todo para que cuando entre el privado, entre en las mejores condiciones para el privado, no para nosotros los usuarios. Hoy, por decreto, en el boletín oficial, Milei modifica todo el marco regulatorio de la prestación del servicio público de agua potable y desagües locales. Hoy, decreto 493. Y entre otras cosas, habilita algo que hasta hoy no se podía, que era que te corten el agua en tu casa. Hasta hoy, el marco regulatorio que está hoy, no permite que corten el agua en una casa. Permite el corte para usuarios no residenciales cuando no pagan la factura, cuando hay mora, etc. En una casa existía hasta hoy una cuestión que parece técnica, pero que no lo es, que es restricción. Te podían bajar un poquito el caudal. A partir de hoy, según la nueva regulación que está publicada en el boletín oficial, AISA hoy y quien se quede con esta privatización, te puede cortar el agua en tu casa. Sin agua. Voy a ir por orden. Vamos a arrancar primero por 100 pesos. Les quiero compartir un hilo que me pareció muy interesante del economista Federico Pastrana, que es director de CP Consultora. Porque lo que muestra este hilo son varias cosas, cruza distintas variables, es muy interesante. Pero el dato más duro de estos días es la caída sistemática del salario. Como nuestro salario real, recuerden siempre la diferencia entre salario real y salario nominal. No importa que vos ganes más, importa si te alcanza para más. Acordate siempre el ejemplo, si vos ganás 100 pesos y el litro de leche vale 25 pesos, podés comprar 4 litros de leche. Si pasás a ganar 150 pesos y decís gano más, pero el litro de leche cuesta 50 pesos, podés comprar 3 litros de leche. Antes podías comprar 4. Tu salario real bajó. Tu salario nominal subió. Lo que importa siempre, siempre, siempre es para qué te alcanza. Para cuánto te alcanza. Entonces las mediciones tienen que ser de salario real. Bueno, el salario real acumula una caída de 4 meses consecutivos. El salario real de los trabajadores del sector privado registrado, que es el sector de los trabajadores con más derechos. De hecho, el que podemos medir. Dice este hilo de Federico Pastrana, desde enero de 2025 el salario real cayó todos los meses, acumuló una baja del 5,5%. La caída es similar a otras crisis, pero con desinflación. El ancla salarial tiene costos crecientes, explica en este hilo. Y el primer gráfico, lo que cruza justamente son los números del CIPA, el número de inflación y el salario real. Y el salario real. El salario real es esa mancha gris que se va al negativo. En este hilo también publica, dice, ayer se publicaron los datos de salario efectivo, CIPA. La economía en los últimos 4 meses tuvo una caída salarial asimilable a la crisis de 2018 y 2019 o la del comienzo del gobierno de Milei. La contracción es muy fuerte. ¿Cómo se explica? Se pregunta.
y dice: la economía en 2025 está lejos de la dinámica de recuperación de la actividad de 2024. El indicador de salario efectivo está mostrando que no solo el salario horario dejó de crecer, sino que caen las horas trabajadas y pagadas. Esto no es un dato menor, porque una de las cosas que dijo el gobierno es que los salarios habían subido. Ahora, lo que había pasado es que las personas trabajaban más. Entonces cobraban más, lo que no significa que hubiera subido el salario. Significa que estaban trabajando más para obtener más dinero. Ahora lo que marca Federico Pastrana es que no solo cae el salario, sino que además están cayendo las horas trabajadas y pagadas. Porque empezamos a entrar en el camino de la recesión, porque cae el consumo, porque cae la industria, porque no se vende. Y esa es una de las razones, ahora soy yo, no Pastrana, de el freno de la inflación. Que es, como decíamos la semana pasada, la inflación de los cementerios. En los cementerios no hay inflación. Si no consume nadie, es raro que aumenten más los precios. Sigo con el hilo de Federico Pastrana, que dice acá: la desinflación continúa, pero a un ritmo más débil que el ancla salarial. Como decíamos acá, cita otro tuit: el gobierno está poniendo por encima la desinflación que la recuperación del salario real. Los datos del CIPA son evidentes en ese sentido. ¿De qué sirve, ahora vuelvo a hablar yo, que bajen los precios o que no aumenten tanto si nadie los puede comprar? ¿De qué sirve festejar que la inflación es menor si no podemos comprar la comida, si no podemos comprar? No importa cuánto sea la inflación en ese sentido. Esto no significa, sigo hablando yo, que uno pueda vivir con inflación del 200% como pasó en el gobierno anterior. Ahora, lo que tiene que haber es un equilibrio y una carrera donde los salarios vayan más rápido que la inflación. Entonces, si tenés inflación de un número X, ponele 20% anual, pero tu salario aumentó un 30%, ¿es un problema que haya inflación? Sí, es un problema monetario. Hay un montón de quilombos. Ahora, tu salario real creció. Este gobierno, como en los 90, por eso siempre hay que volver a esa referencia, celebra que la inflación o se estanque o baje, como pasó en los 90, pero lo que sucede es que tu salario te alcanza para menos. Entonces no importa si el precio del producto no aumenta, lo que importa es que vos no podés comprar. Y hace 4 meses que los salarios registrados del sector privado caen en términos reales. Imagínate lo que está pasando en el no registrado, en los jubilados, etc. Sigo el hilo de Federico Pastrana, que dice: los problemas cambiarios son crecientes e influencian en la dinámica de precios. En julio se perdió el ancla cambiaria y toda la presión recae sobre los salarios, que siguen la dinámica de paritarias de entre el 1% y el 1,5%, o sea, debajo de inflación. Entonces, aun cuando la inflación bajó, las paritarias están debajo de inflación. Por ende, cuando tu paritaria está por debajo del número de inflación, perdiste salario real. ¿Entiendes? Esa es más fácil de ver. Si la inflación va al 2% y tu salario al 1%, va más rápido la inflación. Dice: además, los datos muestran una realidad diferente a la que mostraba el gobierno hace unos meses. 7% arriba de 2023. Los datos definitivos muestran que el salario real no llegó a superar el 4%. En el último dato estamos 1,4% abajo. ¿Qué significa esto? Rápido. Salario que había cuando asumió el gobierno los tiró, apenas asumió, a un barranco. Los salarios subieron un poquito. El gobierno dijo en algún momento: estamos encima de los salarios que recibimos. En el medio te comieron un año. Y ahora estamos abajo de los salarios que teníamos cuando asumió Milei. Con un año en el medio donde también estuvimos abajo. ¿Se entiende? O sea, nos robaron un año para volver al punto de partida e incluso más abajo, en términos salariales. Vuelvo al hilo de Federico Pastrana. En síntesis, el escenario convalida una tendencia. Y este escenario atípico de las elecciones de octubre, que ahí vuelvo a hablar yo sostengo que gobierno que baja salarios, gobierno que pierde elecciones presidenciales, que son en 2027. Ahora tenemos elecciones legislativas de medio término y veremos cómo le va al gobierno, porque, ahora sigo yo, el gobierno labura sobre 2 traumas que tenemos como sociedad, que son inflación y dólar. Por eso, en un rato lo vamos a escuchar a Majul hablando por el gobierno, diciendo que al gobierno le interesa que
cualquier cosa cambie excepto el precio del dólar, que cualquier cosa cambie excepto la inflación, porque detecta ahí que tenemos dos traumas que te hacen ganar o perder elecciones. Y efectivamente es un escenario atípico, ir a elecciones con salario a la baja. Pero estas son legislativas. Mi apuesta es a las presidenciales, que no hay gobierno, por lo menos en este siglo, que haya ganado una elección presidencial bajando los salarios. Sería muy extraño que suceda. Eso es sin pesos, un resumen. Pero básicamente bajó el consumo, bajaron nuestros salarios, estamos sin pesos. También estamos sin dólares, esto ya es a nivel país. Hoy hay una muy buena nota, como siempre, de nuestro compañero de economía, Fernando Alonso, que básicamente, su título dice bastante. Se terminó la oferta de dólares y se disparó 60% la tasa en pesos. El mercado sigue sin entender qué quiere hacer el equipo económico. Este martes se agota la liquidación del campo, o sea, hoy. Y el gobierno se queda sin dólares para abastecer al mercado. La tasa en pesos se disparó al 60% y en economía tienen que renovar 54 billones, con B larga, billones de pesos hasta agosto. Ahorristas se llevan otros 48 millones de dólares en billete. Quédate ahí porque está todo en este párrafo, después en la nota está desarrollado, pero hoy se termina la liquidación del campo. Hoy. El gobierno se queda sin dólares para abastecer al mercado. La tasa en pesos, que es esto que explicaba hace un rato Candevoto, lo que van a leer por ahí como caución, es cuánto cuesta que te presten plata entre los bancos a un día. Llegó al 60%. A un día. El 60% anual, pero digo, es la tasa que tiene el préstamo a un día. Y además tienen que renovar, en esta bola que ha hecho el gobierno, 54 billones de pesos hasta agosto, que es en 8 días. Entonces, ¿de dónde va a salir toda esa plata? Y en el medio, los bancos están pidiéndole al Banco Central billete dólar, porque muchas personas que sí tienen la posibilidad de ahorrar, están retirando esos dólares porque ven que se viene algo complicado. Hay mucha gente del sistema financiero que está viendo esto. Les muestro uno solo, alguien que se presenta en Twitter como Trader BCRA, que hizo este resumen. Mañana solo queda un residual de liquidación y de ahí en más se muere la liquidación del campo. Va a subir la tasa hasta 200% matando lo poco que quedaba vivo en Argi para que no toque el techo de la banda, o van a dejar que se acomode a un precio más razonable el billete y volver a las tasas a un razonable 23%. O controlás el precio o controlás la tasa, ambas no podés, y a mayor tasa, mayor creación de déficit financiero. Hay mucha gente viendo esto, y la gente del sistema financiero que por un lado aprovecha y hace negocios, pero por el otro está viendo que el negocio se termina. Y el gobierno obviamente está preocupado por esto, tanto que, como lo viene haciendo sistemáticamente, lo manda a su loro profesional, Alejandro Fantino. Recuerden que el loro es una mascota muy bonita, que vive muchos años, que tiene la capacidad de repetir, no tiene la capacidad de entender lo que repite. Bueno, hay algunos que lo hacen de forma profesional, el caso de Alejandro Fantino. Y ayer decía esto. El gobierno, el Ejecutivo está defendiendo. ¿Ustedes vieron los aviones esos que tenían unas torres que se daban vuelta y eran bombarderos que cuando venían los cazas enemigos el ametrallador tiraba y giraba y tenía una torre abajo, que giraba, una torreta que giraba permanentemente? Bueno, hoy Toto Caputo, Santiago Bausili y Javier Milei están en las torres defendiendo el ataque de los cazas del mundo financiero. Aprovecharon una liquidez, intentaron llevar el dólar a 1.500 si podían, 1.600 también si podían. Caputo, y no lo digo despectivamente, fue un gran trader, o es, no sé cómo quieran ponerlo, un tipo que fue buen trader, creo que también lo tuiteó Milei a esto, pero no es que lo tuiteó Milei, lo estoy diciendo, no soy boludo, veo, y le desarmó tácticamente. O sea, entendió, guarda que ese cero japonés va a ser así y vuelve por atrás en un tonel y te tira por abajo. Empezaron a gatillar abajo y se la pusieron al cero japonés en el medio. Al japonés que venía tiene 25 balazos acá en la cara. Bueno, fuera de las metáforas bélicas y de la violencia, a Fantino, efectivamente, Caputo es un trader, se dedica a eso, es lo que sabe hacer, efectivamente lo sabe hacer muy bien. El problema es que lo hace con la nuestra. Entonces ya ahí cambia la cosa.
Porque ¿cuál es el trade de Caputo? Que ya lo hizo con Macri y ahora lo volvió a hacer con Milei. Dólar barato, gente que viene con dólares, los pasa a pesos. El trader Caputo les da una tasa de interés en pesos que va más rápido que ese dólar y después desarman esas posiciones en pesos con una tasa de interés más alta, la pasan a dólares y se fugan. Ese es el trade de Caputo. Y esa es su especialidad. Y lo hizo con Macri y lo hizo con Milei. Y todo eso siempre tiene fecha de vencimiento, pues llega un momento que no hay más. De hecho, les está pasando. Quiero volver a mostrar el informe del Centro Cifra, donde muestra qué está pasando con la fuga de dinero y qué pasaba desde el 2003 hasta hoy. Y ustedes van a ver que los picos coinciden con las gestiones Caputo. Ahora tenemos el peor pico de fuga de 3.226 millones de dólares, que se fueron a mayo. El anterior pico es 2017-2018. ¿Quién estaba? Caputo también. Caputo. Pues siempre es la misma rueda. Siempre es la misma rueda. Y el dato que dio Cifra, que es tremendo, es que en 2 meses, acá estamos, si se suma la salida neta entre abril y mayo, la formación de activos externos ascendió a 5.247 millones de dólares, lo que representa el 44% de los 12.000 millones de dólares que entraron por el acuerdo que hizo Milei con el FMI. O sea, en 2 meses se le fue el 44% de la guita que nos endeudaron con el FMI. Otra vez, Caputo. Y el nivel de formación de activos externos de mayo supera los promedios mensuales, dice el informe de Cifra, de todos los años de la serie del balance cambiario que confecciona el Banco Central, es decir, desde 2003 a la fecha. Incluso, como yo les mostraba recién, es superior al promedio mensual de 2018-2019, cuando implosionó la valorización financiera en el gobierno de Macri. Ahora, si le implosionó a Macri con Caputo, ¿por qué no le va a implosionar a Milei con Caputo si está haciendo lo mismo? Está haciendo lo mismo. Bueno, y ahora vamos al capítulo, entonces 100 pesos, 100 dólares. Y ahora vamos al capítulo ahora sin agua. Porque al igual, y ahora que de hecho está de moda la serie de Menem, lo van a ver ahí, a Menem también le pasa en un momento, decía, no tengo plata. Decía Menem, no tengo plata, no tengo plata, no tengo plata, ¿de dónde saco la plata? Y vendamos cosas. Vendamos cosas. Lo dijo Caputo, que va a privatizar, que va a vender bienes del Estado. Lo dijeron en la ley Bases, donde habían puesto un listado enorme de empresas públicas a privatizar. Después ese listado se redujo, pero dejaron AISA, dejaron el agua, que ya la privatizó Menem, se la dio a una empresa francesa, que se recuperó durante los gobiernos kirchneristas y que ahora la quieren privatizar de nuevo. Ahora en minutos, con Beldic vamos a analizar los detalles de lo que fue la privatización durante el menemismo, la recuperación y qué va a pasar ahora. Ahora lo vamos a revisar. Pero quiero detenerme sobre algo grave que está hoy en el boletín oficial, porque hoy por decreto, Milei ya cambió todo el marco regulatorio del agua. Que es lo mismo que hizo Menem antes de privatizar. Menem antes de privatizar los canales de televisión, Entel, Somisa, todo, primero lo limpia. Lo limpió de trabajadores, lo limpió de deuda, entrega... La entrega siempre tiene que ser llave en mano y muy ordenadito todo. No se extrañen cuando empiecen a haber ahora despidos en AISA. Los despidos no los va a hacer la empresa privada que se los quede porque los tenés que pagar los despidos. Y una vez más vamos a ver qué actitud toma el sindicalismo en AISA. José Luis Lingeri. Si se oponen a esta nueva privatización o la acompañan a cambio de algo. Pero va a empezar a haber despidos y todas esas cosas. Pero para mí lo grave de hoy es que a partir de hoy, ya hoy porque está el decreto en el boletín oficial, te pueden cortar el agua en tu casa. Todos, viste que sabés, che, ¿qué pasa si no pagas la luz? Sí, la luz te cortan, qué sé yo. ¿Qué pasa si no pagas el celular? Y te cortan el celular. El gas, es más raro, pero el gas también a veces te lo pueden cortar. El agua no se corta.
No te cortan el agua, no puedes vivir sin agua. Puedes vivir sin luz, es un quilombo más o menos. Puedes vivir sin gas, es un quilombo. No puedes vivir sin agua. O sea, no tomamos agua, no morimos. Es bastante sencillo. Bueno, hasta ahora les quiero mostrar lo que decía la ley. El artículo 81 dice restricción y corte del servicio. Está establecido obviamente cómo se hace. Y dice, esto es lo que regía hasta hoy. La concesionaria está facultada para proceder a la restricción o corte de los servicios por atrasos en el pago de las facturas, ¿sí? Sin perjuicio por los cargos de mora, intereses, etc. Dice, se entiende por restricción del servicio la entrega de un caudal limitado de agua por conexión, según lo establezca la autoridad de aplicación. La concesionaria arbitrará los medios y aplicará la tecnología, etc. Esta es la parte importante. La restricción procederá solamente en caso de mora de los usuarios residenciales, o sea, ustedes y yo. Si hay, debe haber unos residenciales escuchando también, que ahora voy a ustedes. Pero a ustedes no les cambia mucho. La restricción procederá solamente en caso de mora de los usuarios residenciales cuando hayan incurrido la falta de pago de las facturas de 2 periodos consecutivos de facturación. Y antes te tienen que hacer una intimación, etc. O sea, en una casa, en un hogar, te podían restringir el agua, o sea, bajarte el caudal después de 2 facturas que dejabas sin pagar. Y después decía, el corte de los servicios, o sea, el corte total, procederá solo en caso de usuarios no residenciales. Y será efectivo igual, dos facturas que no paguen. Esto regía hasta hoy. Hoy en el boletín oficial se cambia este artículo 81 por este. Corte del servicio. Ven que la palabra restricción ya no está más. Corte del servicio. Y dice, la concesionaria está facultada a proceder al corte del servicio público por atrasos en el pago de las facturas correspondientes. El corte del servicio público procederá por falta de pago de una factura, ya no 2, una factura, con una mora de como mínimo 60 o 15 días para los usuarios, atención, residenciales y no residenciales. O sea que el nuevo artículo 81, puesto por decreto hoy por mi ley, permite que le corten la casa a los usuarios residenciales, el agua a los usuarios residenciales, o sea, a tu casa, cuando llevas una factura sin pagar y te demorás 60 días en pagarla. Corte de agua, ¿eh? Por decreto. Y se va a venir la privatización. Incorporan además algo que no estaba en la ley, en el marco regulatorio, que en el capítulo donde habla de los derechos de la concesionaria, podrá efectuar el corte del servicio en caso de mora, conforme a los términos y condiciones del artículo 81 que les acabo de leer. O sea, ahora es un derecho de la concesionaria cortarte el agua en tu casa. Hasta ayer no. Hasta ayer podía haber una restricción en tu casa si te atrasabas 2 meses, pero no te quedabas sin agua. Esto va a empezar a regir a partir de ahora y es realmente grave. Y es realmente grave. Sobre todo porque el mundo va para el otro lado. En el mundo el agua, como es un monopolio natural y además es algo que hay que cuidar, en general está en posesión de los estados. Y no solo el agua, hay un montón de cosas como por ejemplo los trenes. Vamos directo a la imagen 32, que es la imagen del primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, que publicó ahora hace 2 días. Dijimos que volveríamos los ferrocarriles a manos públicas, estamos cumpliendo esa promesa. A partir de hoy los servicios 12-2 en Londres y Essex serán propiedad pública, poniendo a los pasajeros primero. Los tipos están recuperando ferrocarriles, por ejemplo. Y ahí nació lo que hoy vemos la versión 2.0. Ahí nació Margaret Thatcher. Ahí nació, de paso les recomiendo el podcast de Nico Lantos, donde está muy bien explicado esto, que no solo venía por nuestros bolsillos, sino que venía por nuestra alma, Margaret Thatcher. Y los tipos están dando vuelta a esto y recuperando, por ejemplo, los ferrocarriles. Al mundo Milei esto no le gusta. Por ejemplo, este chico traductor Te Ama, que es parte de la banda paraoficial de comunicación, tuiteó, falleció Reino Unido. El primer ministro comunista estatizó los trenes de Londres y Essex.
Están entrando en la Argentina de 1940, pero con cabezas de toalla y progres de pelos de colores. Pronto con un F-16 recuperamos las Malvinas. Bueno, las islas. No, amigo, no va a pasar eso, porque además no los puedes usar para eso. Pero no les gustó. Les quiero sumar un dato más para privatizaciones y ahora nos metemos con Beldic en la privatización del agua, que es lo que se viene ahora y deberíamos prestarle mucha atención. Con que hoy en el boletín oficial no solo avisa Milei de que te van a poder cortar el agua en tu casa, sino que encima nos endeudamos por 400 millones de dólares para organizar el plan de privatizador. Poné la imagen que está hoy en el boletín oficial, que es muy notoria. Este es el presidente de la Nación, aprueba un contrato de préstamo con el BID por 400 millones de dólares, destinado a financiar programa de apoyo a reformas regulatorias para la competitividad. Nos financian el programa de apoyo a reformas regulatorias para la competitividad. ¿Y cuál es el objeto? Porque está el contrato publicado hoy en el boletín oficial. El objeto es las privatizaciones. Si tenemos el objeto ahí para... Ahí está, el objeto. El préstamo tiene por objeto apoyar la ejecución de un programa de reformas políticas cuyo objetivo general consiste en mejorar el ambiente de negocios para contribuir al incremento de la competitividad del país. Los objetivos específicos del programa son reducir los costos del cumplimiento regulatorio de empresas con el Estado, reducir la participación de empresas públicas nacionales en la economía, incrementar la eficiencia de operaciones con el comercio exterior. O sea, creo, para que se entienda bien, el BID nos presta 400 millones de dólares para que implementemos un programa de privatizaciones. O sea, encima pagamos por privatizar. Y vamos a privatizar el agua. Bueno, ¿cómo es esto, Beldic? Repasemos un poco porque ese tema clave para esta semana es la privatización de AISA. Sí, es una de las apuestas del gobierno para seguir